Muy buenas noches, vamos a empezar la clase del día de hoy, que va a ser de gráficos y planillas de gráficos. Vamos a estar viendo esta base de datos que se llama Satis. Esta la pueden encontrar tanto en los propios datos de SPS, como también está en el Moodle, en esa carpetita que dice base de datos, en los recursos adicionales, donde dice bases de datos de práctica. El archivo se llama, como ya dije, Satis. Es este. Váyanse descargándolo, por favor. Y el día de hoy vamos a trabajar con esta base de datos. Les voy a dar 2 minutos para que vayan descargando, por favor. ¿Cómo se llama la base de datos, Licen? Se llama Satis, ahorita les voy a volver a mostrar, es esta. Satis. Voy a hacerle un zoom. Es esta. Satis. Ya lo tienen descargado. Y como ustedes pueden ver, tenemos esta base de datos. Y vamos a trabajar con lo que es, primeramente, algo que habíamos visto, que están estadísticos descriptivos en lo que respecta a las frecuencias, que nosotros, seleccionando cualquier variable, por ejemplo, pueden ser estas dos, en lo que dice gráficos, tenemos opciones de crear diferentes gráficos, ya sea gráficos de barras, ya sea con valores de gráfico, tanto frecuencias como porcentajes. Una recomendación personal es que siempre utilicen porcentajes. Vamos a ponerle continuar y vamos a ponerle aceptar. Y automáticamente SPSS nos daría lo que son gráficas de barras de estas dos variables. Y vamos a ir probando las diferentes combinaciones que nos da el programa. Ya saben, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Vamos a seguir intentando con edad y género, gráficos circulares, en este caso, lo mismo porcentajes, continuar y aceptar. Y aquí nos estaría dando lo que son los gráficos circulares de estas dos variables.
Y así podríamos ir analizando descriptivos, frecuencias, gráficos. Podríamos pedir histogramas y hacernos que nos muestre una curva de histograma. Ponemos continuar. Podemos incluso seleccionar más variables. Y aceptar. Nos genera primero las tablas, como siempre. Y ya nos estaría generando lo que son los histogramas. Obviamente con estas variables cualitativas no es inconveniente. Y ahí estaríamos viendo estas son los gráficos simples que nosotros obtenemos gracias a estadísticos descriptivos y en lo que son las tablas de frecuencias y a la opción de gráficos. Ya sea que no pidamos ninguno, podemos pedir gráfico de barras, podemos darles valores a los gráficos como son porcentajes. Damos continuar. Podemos decirle que nos muestre o no la tabla de frecuencias. Podemos quitarla, o sea, desmarcarla. Ponemos aceptar y en este caso nos va a dar solo los gráficos y ya no las tablas de frecuencias. ¿Hasta aquí tuvieran alguna duda o consulta? Sí, Lisa, ¿me puede repetir, por favor? ¿Ya? Para hacer estos gráficos sencillos de lo que son frecuencias, nos vamos a la parte de analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, y nosotros seleccionamos cualquier variable que tengamos dentro de la base de datos. Por ejemplo, puede ser distancia del hogar, esta de realización de compras y esta. Y nosotros tenemos esta opción que dice aquí, gráficos, y aquí nos da algunos gráficos que son genéricos, como son gráficos de barras, gráficos circulares e histogramas. En este caso vamos a seleccionar lo que son gráficos circulares y aquí donde dice valores de gráfico, podemos ponerle lo que es la frecuencia o los porcentajes. Apretamos continuar. Podemos marcar o desmarcar que nos muestre las tablas de frecuencias y simplemente hay que aplicarle a aceptar y ya nos estaría generando automáticamente lo que son los gráficos circulares. Bien, ahora nos vamos a ir a los gráficos de las tablas cruzadas. Vamos a irnos a analizar, donde dice estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. En este caso yo voy a poner género en filas y edad en lo que son las columnas. Y para hacer gráficos de las tablas cruzadas, nosotros aquí tenemos la opción de mostrar gráficos de varas agrupadas. Y directamente también podemos suprimir lo que son las tablas. Y podemos darle a aceptar. Y nos iría generando los gráficos de lo que son la variable género y las edades en varas agrupadas. En lo que son tablas cruzadas, estas son el único gráfico que nosotros vamos a poder hacer. Y hasta aquí serían los gráficos sencillos que nos permite hacer SPSS. ¿Hasta aquí alguno de ustedes ha tenido alguna dificultad? A partir de aquí todos son gráficos.
en las lecciones. Así que vamos a ir repasando. Bueno, como no hay ninguna duda o consulta, vamos a pasar a la siguiente, que son donde dice aquí esta pestaña de gráficos. Tenemos lo que son generador de gráficos, lector de plantillas de tablero. Y aquí gráficos antiguos, que son gráficos de varas 3D, etcétera. Vamos a ir primero a lo que es generador de gráficos. Vamos a poner aceptar. Y aquí nos va a permitir crear, al igual que las tablas personalizadas, diferentes gráficos, ya sea seleccionando los favoritos, barras, líneas, área, ejes dobles, diagrama de cajas, máximos y mínimos, histogramas, etc. Vamos a comenzar con lo que son los sencillos. Gráficos de barras. Seleccionamos esto, hacemos clic y arrastramos aquí y nos va a decir eje Y, eje X y el filtro. En este caso vamos a poner la variable edad categórica aquí abajo. Podemos poner alguna otra variable como lo es distancia del hogar como filtro. Y en el caso de que tuviéramos alguna variable numérica, que parece ser que esta base de datos no tiene, podemos ir directamente a lo que es aceptar para generar este gráfico. Y nos iría generando lo que es el gráfico filtrado por las distancias del hogar. Pero vamos a ver cierto aspecto más de lo que tenemos generado aquí. Fíjense que aquí se ha guardado esto, el último gráfico que nosotros hemos creado, arrastrando esos valores, pero aquí donde dice filtro, nosotros tenemos a su lado diferentes elementos que corresponden a las categorías que tiene esta distancia del hogar, y nosotros podemos ir quitando estas categorías para generar un filtro. Por ejemplo, yo solo quiero saber de aquellas personas que viven más allá de las 30 millas. Entonces voy seleccionando las demás categorías y apretando hasta X. Y voy a volver a darle a aceptar. Y fíjense que el gráfico ha cambiado, porque en este teníamos el filtro activado, pero no habíamos filtrado ninguna categoría. Y en este segundo hemos filtrado la variable de distancia del hogar a aquellas personas que viven mayor a 30 millas. Entonces, para generar este tipo de gráficos, simplemente lo que hay que hacer es arrastrar el tipo de gráfico que ustedes quieran. Pueden ser columnas dobles o barras simples. Y podemos ir arrastrando a las variables. Desde este cuadro, por ejemplo, género puede ir a filtro, ir filtrando hombres o mujeres, sacando el que no queremos, con esta X roja de aquí. Podemos ver la edad en el eje X.
Y podemos, según aquí dice, agrupar X establece un color. Podemos poner otra variable también ahí. Y podemos agruparlas, o sea, diferenciar cada columna por su frecuencia de compra. Vamos a darle a aceptar. Nos estaría generando este gráfico. Edad categórica, filtrado por género, o sea, solo son nombres. Y nos estaría dando también la frecuencia de compra en este gráfico de edades agrupadas. Vamos a volver a ir al generador de plantillas y vamos a ir buscando otro tipo de gráficos. Podemos buscar de línea, de área, el circular, que es el más común. Y podemos darle aquí a esta categórica, por ejemplo. Podemos filtrarlo por lo que es el método de pago. Y digamos que yo solo quiero aquellas personas que utilizan tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Vamos a ir a aceptar. Lo tengo filtrado. Es el recuento de las edades. Han contestado mayormente personas de 30 a 49 años. Y ya tendremos el gráfico generado. Ahora, antes de pasar a lo que son planillas de gráficos, ¿tienen alguna duda o consulta? Profe, no sé si es de mí el problema, digamos, de mí, pero no puedo ver lo que está proyectando. No sé si los demás ven. Le baja la calidad, licenciado. ¿Alguien más que tenga ese problema? Pero está grabando, ¿verdad, Licen? La clase, Sí, porque se está igual grabando. lo va a subir, ¿no? Siempre se sube, sí. ¿Los videos qué tal están? ¿Están en calidad o no? Sí, está en buena calidad. Entonces así se va a seguir viendo. Debe ser su conexión de internet de ustedes. Yo lo tengo en envío de toda la calidad posible. Sí debe ser de mí. Eso quería preguntar, quizás de mí nomás es el problema. Pero ya, gracias. Voy a ver igual el video. Ya. Vamos a ver aquí, antes que ir a planillas de gráfico, lo que es la edición de los gráficos. Ustedes, al estar en lo que es este visor de resultados, a su gráfico pueden hacerle doble clic. Y les va a habilitar lo que es esto. Inténtenlo. Este es el editor de gráficos que tiene SPSS. Y ustedes aquí pueden editar los diferentes elementos de sus gráficos. Por ejemplo, yo quiero borrar la parte de aquí abajo. Lo selecciono y en este caso voy a apretar la tecla suprimir y lo voy a borrar. Quiero cambiarle también lo que es el tipo de letra a esto. Lo selecciono una vez más para que me marque solo la casilla de edad categórica. Y ya lo tengo, digamos, en Times New Roman. Si se acuerdan, en las primeras clases le dimos a personalizar el SPSS y yo puse por predeterminado que siempre sea Times New Roman.
y puedo aumentar el tamaño. Así selecciono también la segunda y aumento el tamaño. Y haciendo clic al gráfico, yo puedo hacer lo siguiente. En una de estas opciones, puedo cambiarle los colores a las partes del gráfico. Y automáticamente, donde dice edad categórica, se va a actualizar. También puedo volver atrás por si algún cambio no me gusta, con esta flechita de aquí. Y le voy a poner sus etiquetas de datos. Aquí. Un rato. Con esta lupa yo creo que van a poder ver mejor. Y le voy a chequear esto un poquito. Y vamos a ir a ver. Si ustedes seleccionan lo que es el gráfico, o sea, esta parte, aquí les va a aparecer esta opción que dice mostrar etiquetas de datos. Y les va a dar este cuadro de diálogo que dice propiedades. Fíjense que nos da lo que son las etiquetas de los datos y ustedes aquí pueden ir jugando con el diseño del texto, el estilo, pueden cambiar el tamaño a uno más grande, digamos 12, e ir aplicando y automáticamente esto se va a cambiar. El relleno y borde pueden quitarlo, tanto el relleno como el borde del cuadro, apliquen y se va a quitar. Y en el estilo de texto, viendo que ya no se nota mucho ese negro, pueden cambiarle el color del texto a blanco, para que se vea un poco más elegante, por así decirlo. Pueden jugar con el tamaño del gráfico, pueden jugar con los títulos, con las variables, etc. Vamos a hacer a este cuadro. Y solo nos quedaría cambiar lo que es el título. Haciendo un clic, vamos a ponerle aquí edades de los encuestados, solo hombres, entre comillas, solo hombres porque hemos aplicado un filtro. Y para que todo esto se guarde, lo único que tenemos que hacer es cerrarlo y automáticamente se va a actualizar. Y nosotros cuantas veces queramos podemos seguir editando lo que es este gráfico, ya sea en darle más, en hacer más pequeño lo que es este gráfico, o también nos da la opción de separarlo con este botoncito de aquí. Podemos aumentar los tamaños de los textos para que se vean bien como títulos, etc. Y para guardarlo solamente tenemos que cerrarlo. Y ya se estaría guardando. Funciona de la misma forma para cualquiera de estos. Hacen doble clic en su gráfico y les da el editor de gráficos con los mismos elementos y opciones. Fíjense que si yo selecciono los gráficos, puedo picarle aquí y me estaría dando el recuento de lo que son cada barrita.
y en propiedades yo tuviera la opción de, en vez de un recuento, sacarlo con esta X y este porcentaje, subirlo y aplicaríamos esto y automáticamente las etiquetas se cambiarían. También podemos hacer lo que es voltear los ejes. En este caso sí sería recomendable, viendo que tenemos muchas etiquetas, irnos a etiquetas, y donde dice manual, personalizado, podemos cambiar la posición de las etiquetas hacia afuera para que se vean un poco más estéticas. O nosotros en manual, aplicando esto y cerrando esa ventana de propiedades, podemos ir seleccionando las etiquetas una por una y arrastrarlas afuera. Y así ir personalizando lo que es nuestro gráfico. Y ya si nosotros terminamos de editarlo, solo cerramos y automáticamente ya se actualiza. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? Bueno, si no hay ninguna duda o consulta, vamos a seguir. En donde dice gráficos, selector de planillas de tablero. Ahora sí, nos va a dar este cuadro, donde nosotros podemos escoger, digamos, una variable y nos va a dar algunas recomendaciones para hacer lo que son gráficos. Y nosotros, digamos, si yo aprieto la variable género, me dice, puedo hacer un diagrama de puntos, un gráfico de recuentos, un histograma o sectores de recuentos. Puedo escoger este y poner aceptar. Y me generaría lo que es ese sector de recuentos, que tiene otro tipo de interfaz de editor. Pero vamos a ir primero viendo lo que es el sector de planillero de plantillas. Y si yo escojo más de una variable, por ejemplo, con control, me va a seguir recomendando diferentes gráficos. Puedo escoger un gráfico de dispersión, un gráfico de burbujas, aceptamos. Y me va creando. Obviamente sus recomendaciones no son todas buenas, son recomendaciones directamente basadas en un algoritmo.
Vamos al selector de planillas. Nosotros podemos ir en lo básico o también podemos ir en lo detallado, donde aquí, donde dice tipo de visualización, podemos escoger un gráfico sencillo, por ejemplo, un gráfico de recuentos con la categoría género, o puedo escoger otra. Cuento. Podemos ponerle lo que es más variables en color. Por ejemplo, por color, que sea las edades. En transparencia podemos ponerle frecuencia de compras. Podemos hacer lo que son paneles horizontales con distancia del hogar y otro panel vertical que sea otra variable, como puede ser satisfacción global, y directamente en animaciones poner otra variable. Vamos a apretar aceptar y nos va a dar un gráfico combinado de todas aquellas variables que hemos pedido. Vamos de nuevo, podemos arreglar este gráfico para que sea más entendible, detallado, edad categórica, digamos aquí, y aquí podemos ponerle lo que es el género. Y nos va a generar otro gráfico, sea hombre o mujer, y lo que dice es su frecuencia de compra. Y así podemos ir jugando con lo que es el sector de planillas para hacer los gráficos. Podemos quitar variables como podemos quitar o aumentar variables. Y así ir creando diferentes tipos de gráfico. Por ejemplo, puedo pedir un mapa de calor. Donde sea la columna satisfacción de precio. Aquí en filas puedo poner edad categórica. Y en el color, sí o sí nos va a pedir una variable tipo numérica o de escala. Y vamos a poner aceptar. Y nos estaría formando lo que es un gráfico de calor, de lo que es la edad categórica y la satisfacción con el precio. Donde algo muy positiva sería la edad de 18 a 24, muy negativa en lo que son los sectores marcados por 25 a 84 años. Y también se puede ver que la satisfacción más agresiva o más tendiendo a una mediana son las de 64 para arriba. ¿Hasta aquí tuvieran alguna duda o consulta? Ustedes pueden ir creando en su tarea lo que son cualquier tipo de gráficos con las diferentes variables que ya tienen. Y para editar este tipo de gráficos, ustedes tienen las mismas opciones que
en los gráficos, que es apretar doble clic, y en cada elemento, o sea, si nosotros marcamos lo que es el gráfico, nos da ciertos elementos para que nosotros podamos interactuar, así también como los colores, los tipos de letra, en los títulos, etc. Bueno, hasta aquí sería la clase del día de hoy y hasta aquí sería el examen. Si no, lo voy a hacer demasiado largo.